Dios le bendiga, querido hermano, en esta hora. Le saludamos y le felicitamos el estar un día más en este evento, en este lugar. Sabemos que estamos siempre dispuestos a recibir palabra de Dios. Estamos muy bendecidos, la verdad. Les mandamos un cordial saludo de parte de nuestros pastores Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares. La verdad que es un placer tener una vez más a nuestro hermano Jorge Trejos con nosotros. Y no se olvide compartir el enlace, que la verdad es de mucha importancia que usted lo comparta, ya que hay muchas personas que pueden ser bendecidas con esta enseñanza. Y bueno, como sabemos, esta es una serie que estamos estudiando, son las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora, hoy vamos a tocar la número 3, que es la iglesia en Pérgamo. Y la verdad que es de mucha importancia para que nosotros aprendamos cada día más. Entonces saludamos a nuestro hermano Jorge Trejos. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana, el Señor me le bendiga. Amén. Pastor, para dar inicio a este poderoso mensaje, esta enseñanza que usted nos tiene, hacemos una oración para que Dios dirija esta su palabra. Ok, muy bien, mis hermanos, vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos honor, te damos gracias en este día por darnos no solamente la vida, sino la oportunidad de invocar su nombre, la oportunidad de enseñar su palabra, la oportunidad de ser edificados a través de ella. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos que ya están conectados de diferentes lugares. Bendice, Señor, a las personas que están en sala de grabación, nuestra hermana Rosy, igualmente al pastor, nuestro hermano Mendoza y su familia, su congregación. Háblanos a través de tu espíritu, háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de este cierre. Para la gloria de su nombre, que sea su nombre enaltecido y glorificado a través de este seminario y de la clase que nos corresponde al día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es esta plegaria, Señor. Amén. Amén y amén. Y pastor, sin más preámbulos, usted bien pueda, si da un pequeño resumen de lo que vimos la enseñanza anterior, y bien pueda, pastor, para traernos esa enseñanza de la nueva iglesia que toca el día de hoy, que es la iglesia en Pérgamo. Amén. Pues suyo, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana Rosy. Muy amable. Gracias por su trabajo, hermana. Y igualmente, muchos saludos, muy respetuosamente para el pastor Edilberto Mendoza, para su familia. Una vez más, en este día saludo a todos mis apreciados hermanos. Somos una familia, aunque no nos distinguimos de una manera física, pero somos una familia en la fe, hijos de un mismo Dios. Así que para toda la iglesia Monte de Sion en Martorell, mi saludo respetuoso para todos los que están conectados. Una vez más, les habla el servidor Jorge Trejos desde la capital de Colombia, Bogotá. Estamos aquí una vez más para continuar con la serie de escatología que hemos iniciado algunas semanas antes. De manera que para mí es un honor una vez más compartir con ustedes la clase que hoy nos corresponde a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia en su orden en el libro de Apocalipsis. Entonces, para esta clase vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Mientras usted busca ya, hermano, que está conectado, que me está escuchando, mientras busca en su Biblia, no olviden que ya hablamos de la iglesia de Éfeso, donde Dios resaltó no solamente el trabajo de la iglesia, sino también el celo por la doctrina del nombre y también la importancia de mantener un celo en cuanto a los nicolaitas y otras cosas que no eran bien delante de Dios. Posteriormente estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna, que nos habla de los sufrimientos y de todas las persecuciones que vivió la iglesia del año 100 hasta el año 300. Fue los tiempos de la gran persecución de los emperadores. Entonces también tuvimos esa serie el jueves anterior, de la semana anterior. Hoy entonces vamos a continuar con la serie y como ya les dije, nos corresponde el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Está la historia en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo 12, que dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, como siempre hemos dicho, antes de hablar de exactamente la iglesia en Pérgamo, hablemos primero de Pérgamo, o sea, de la ciudad de Pérgamo. Entonces, para esa época, Pérgamo era una ciudad famosa en Asia Menor. Fue capital de varios reinos en el año 282 a.C. Fue un centro de cultura, pero sobre todo Pérgamo era una ciudad muy admirada por la biblioteca, que tenía 200,000 tomos en su época. Entonces, tener 200,000 tomos en una biblioteca hace 2000 años, pues era impresionante el tamaño de la biblioteca. Fue la segunda más importante después de la biblioteca de Alejandría, allá en esa época. Por su riqueza en pergaminos que eran de pieles de carneros y de cabras, fue que se tomó el nombre de Pérgamo. Ahora, más tarde fue desplazada por los papiros de Egipto, de donde vino el nombre de papel. Después dejó de usarse mucho los pergaminos en Pérgamo, y entonces se usaba el papel, que repito, es un material egipcio, y de ahí vino la palabra papel. Ahora, Pérgamo estaba situada a 120 kilómetros al norte de Éfeso. Formó parte del Imperio Romano desde el año desde el año 133 antes de Cristo. Pérgamo tenía un templo llamado Esculapio, cuyo símbolo era una serpiente, y tenía un título que decía Esculapio Salvador. Su culto era una mezcla de medicina y brujería. Ellos también adoraban dioses de la mitología griega como Zeus, Atenas y Dionisio. En el año 29 antes de Cristo, ellos levantaron un templo al emperador Julio César, a quien le rendían culto. Algo así como lo que hacían los babilonios en los tiempos de Nabucodonosor, cuando levantaron una estatua de Nabucodonosor y le rendían culto, y no solamente el pueblo, sino el Congreso de la época, el Senado, todos los políticos del momento le rendían culto a Nabucodonosor en Babilonia. Y eso mismo hacían ahí en Pérgamo, donde no solamente adoraban dioses de la mitología griega, sino que también adoraban al emperador y le hacían culto, como en los tiempos del profeta Daniel, ahí en el capítulo 3 de su libro. Lo mismo que hará el anticristo cuando empiece a ejercer su dominio político aquí en el mundo. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, la Biblia dice que hay dos en el capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 1 en adelante, hay una bestia que sube del mar. Esa bestia que sube del mar no habla del mar Mediterráneo, sino de la muchedumbre. Usted, por ejemplo, lee Isaías capítulo 57, verso 20, y la Biblia dice: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, esa bestia que sale del mar no habla del mar Mediterráneo, ni del Atlántico, ni del Pacífico, sino de la muchedumbre. Es un líder político. El anticristo será un líder político. Pero luego usted ve en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y encuentra que hay otra bestia que ya no sale del mar, sino que sale de la tierra. Dice que sube del abismo. Ese es el diablo. Entonces, hay dos bestias profetizadas en el capítulo 13 y capítulo 11 de Apocalipsis,
Uno es el anticristo, que es un líder político que va a gobernar sobre el nuevo orden mundial sobre esta tierra, y el otro, la otra bestia, es el falso profeta. De hecho, cuando usted lee el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, los versículos ya 11 en adelante, usted encuentra que esta bestia que sube del abismo dice que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Cuando dice que tiene cuernos de cordero, significa que es un líder religioso, aparenta mucha piedad, pero cuando habla, habla como dragón. Y el diablo es el dragón. La palabra dragón significa crueldad. Así que la primera bestia es el anticristo, que es un líder político. La segunda bestia es el falso profeta o el máximo líder religioso. Para esa época, el anticristo, cuando ya la iglesia haya sido levantada, van a reinar aquí en la tierra por 7 años estas dos bestias. El anticristo, que es un líder político, y el falso profeta, que es un líder religioso. Ahora, lógicamente que ese es otro estudio, pero pues como para darles a ustedes la idea, hermanos, de dónde es que vienen para ellos la importancia de levantar ídolos y de adorarlos y hacer de ellos, hacer de los emperadores ídolos y hacer que la gente adore a los emperadores. Para esa época la gente va a adorar al anticristo, y adorar al anticristo significa adorar al mismo diablo. Es tan grave adorar a otro hombre, ¿no? Como por ejemplo la gente que se mata y se hace sacrificar por un líder deportista. Yo recuerdo que inclusive hasta una iglesia le hicieron en Argentina a Maradona, y hay mucha gente que adora a Maradona. ¿Y Maradona quién es? Pues Maradona es un hombre esclavo de la drogadicción y de sinvergüencería y de muchas cosas. Ha sido un terrible mal ejemplo para los niños, y hay gente que le hicieron una iglesia, la iglesia de los Maradona. Y hermano, adorar a un hombre es tan grave, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su hueso, y su corazón se aparta del Señor. Así que para la época de los emperadores, esta gente adoraba a los emperadores, lo veían como unos dioses, y eso es lo que hará la humanidad después del rapto de la iglesia. Van a adorar al anticristo como un dios, siendo un hombre. Entonces, mis hermanos, de eso, pues como para darles la claridad, el por qué en Pérgamo adoraban al emperador Julio César. Ahora, la palabra Pérgamo quiere decir casado con el mundo. Representa el tercer periodo que vivió la iglesia desde el año 303. Pastor, no le escuchamos. El audio se le ha ido. Ahora Ahora, sí. sí, se quedó en el año 303. Ok, vuelvo a repetir porque entró una llamada y por eso tuve que cortar ahí seco. Entonces, lo que estoy diciendo es que la iglesia de Pérgamo, Pérgamo quiere decir casado con el mundo, representa el tercer periodo que vivió la iglesia desde el año 313 hasta la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. A ese periodo se le llama la iglesia imperial. ¿Por qué? Porque la palabra Pérgamo quiere decir casado con el mundo. ¿Por qué a ese periodo se le llama la iglesia imperial? Sencillamente porque la iglesia se mezcló con el imperio romano, y debido a esa mezcla la iglesia se mundanalizó. Ahora, política es una cosa, pero la iglesia es otra. Los políticos, buscando votos, a veces nos dicen: no, nos metemos en la política o la política se mete a nosotros. Pero mis hermanos, déjenme decirles que ni lo uno ni lo otro. Jesucristo fue muy claro cuando dijo en San Lucas capítulo 20, verso 25: dad a Dios lo que es de Dios, y al César o al gobierno lo que es del gobierno. De manera que nosotros como cristianos debemos de votar, es un deber ciudadano. Entonces, votar y escoger nuestros líderes que tomen los hilos de un país, eso está correcto, eso no es un pecado, pero ya meternos a politiquear, porque en cuestión de política, la política es muy corrupta, es muy sucia, y personas que son políticos tienen que dañar a otros para subirse en ellos. Entonces, nosotros, una cosa es que elijamos a nuestros líderes que gobiernan el país, y otra cosa es que nos metamos a hacer política. Entonces, el cristiano no debe entrar en eso. Ahora, como el diablo no pudo acabar con la iglesia
a través de las persecuciones y de los martirios, ahora el diablo cambia de estrategia. Ahora el diablo usa otra manera y fue la de mezclar la iglesia con la política. ¿De qué manera el diablo logró mezclar la iglesia con la política? Resulta que se levantó un hombre que llama Constantino. Constantino fue un emperador y él fue el fundador de una ciudad que se llama Constantinopla. Ese Constantino aparentemente abrazó el cristianismo. Entonces, cuando él ya fue muy amigo de los cristianos, él edificó templos, él le dio libertad a los cultos y sobre todo, él oficializó la iglesia cristiana como la religión oficial del Estado. Eso fue maravilloso, porque imagínense que el presidente del país le diga a uno, no, la iglesia oficial de nuestro país es la iglesia pentecostal. Entonces, pues esa es una tremenda bendición. Eso fue lo que hizo Constantino. Él oficializó la iglesia como la iglesia del Estado. Le dio libertad a los cultos y es más, hermano, le dio a los pastores cargos en el gobierno. Entonces, imagínense, los pastores llegaron a ser alcaldes, llegaron a ser gobernadores, llegaron a ocupar puestos muy altos en el Congreso. Y eso le hizo un terrible daño a la iglesia porque algunos de ellos por el puesto y por el dinero se corrompieron y claro, la iglesia se fue a pique. La iglesia se mezcló y la iglesia se mundanalizó. Ahora, es cierto, mis hermanos, que si tuviéramos mayoría de cristianos en el Senado o en el Congreso de la República, pues sería en una manera una bendición, aunque eso es un arma de doble filo. Usted se imagina, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que el presidente de la República, el presidente del país fuera cristiano, si los alcaldes mayores de las ciudades grandes fueran gente temerosa de Dios, si los gobernadores fueran cristianos, pues no tendríamos tanta sinvergüencería, tanto desorden moral y espiritual, no habría tanto homosexualismo en nombre del desarrollo de la libre personalidad, no habría tantos abortos en nombre de la ley y de los derechos de la mujer, sin importar que pisotean los derechos de los niños. Porque es que las mujeres abortan diciendo, no, es que es mi derecho, soy yo la que decido. Sí, pero ¿quién decide por esa criatura que no puede entutelar a nadie, que no puede demandar a nadie? ¿Quién decide por esa criatura indefensa que le meten unos garfios y lo despedazan en el vientre y lo asesinan cruelmente y lo matan para darle libertad a la esposa? Entonces, la mujer pelea por sus derechos, pero ¿quién pelea por los derechos de ese niño inocente que no tiene quien lo defienda? De manera, mis hermanos, que cobardemente asesinan miles y millones todo el tiempo en el mundo en los vientres de algunas madres desnaturalizadas. Así que si tuviéramos líderes cristianos en que gobernaran en nuestro mundo, en nuestros países, no tendríamos tanto asesinato por medio de abortos. Esa es la gran persecución que hay en algunos países cuando los presidentes son conservadores, cuando los presidentes tienen respeto por las cosas de Dios. Ahora, es cierto que si tuviéramos mayoría en el Congreso o en la presidencia, las iglesias tendrían esos privilegios. El problema, mis hermanos, es que eso es un arma de doble filo, porque algunos, aunque son transparentes y aunque siendo cristianos serían correctos en sus posiciones, hermano, otros se dejarían carcomer por la polilla de la corrupción y ese no es el trabajo ni la misión de un pastor. Seguramente que muchos pastores, siendo alcaldes y gobernadores, permanecerían fieles a su ministerio y fieles al Señor, pero serían muy poquitos. La mayoría se corromperían por el amor al dinero, se volverían corruptos. Y repito, la misión de un pastor no es ese, no es trabajar con la política, sino ganar almas para el reino de los cielos. Por eso fue que la iglesia se mundanalizó y entró en una terrible apostasía. Ahora, la política corrompe, el poder hace mucho daño, el dinero y la fama dañan mucho la vida de personas honestas. Y si leemos las características que debe tener un pastor y que deben tener los diáconos y los líderes de una iglesia, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, nos damos cuenta que ese no es el mejor oficio para uno que está llamado a ganar almas para el reino de Dios. Porque la Biblia dice que los pastores, que los líderes, los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer, no ser codiciosos de ganancias deshonestas, así que gobierne bien su casa. Así que, hermanos, el trabajo de un pastor meterse en política no es saludable, no es bueno, no es bíblico. Entonces, ¿puedo hacer un alto y me regala un minutico, un segundito?
Por favor, un minuto, un segundito. Es impresionante, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo es bastante eh, profundo. Vemos cómo el daño que se genera en esas iglesias, que, que entra la fama, el dinero, el poder. Vemos cómo hace daño. Es por eso que Dios también muchas veces nos hace pasar por circunstancias y no permite que lleguemos a tal lugar porque el dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Siga, pastor. Gracias. Disculpen mis hermanos por la interrupción. Entonces, por eso aquí, hermanos, encontramos cuando el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya sabemos de memoria que el ángel se refiere al pastor de Pérgamo, ¿no? Y la Biblia dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 12, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, a la iglesia que vivía bajo la espada amenazante del imperio romano de esa época, Dios se le aparece con un mensaje confortable, pero también se le aparece con una exhortación. Y el Señor empieza diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras. O sea, Dios lo que está diciendo a la iglesia de Pérgamo es, ojo, que ustedes están llamados a vivir para Dios, tengan cuidado con lo que ustedes están haciendo, ten cuidado con las mezclas, ustedes tienen un propósito aquí en la tierra, ustedes tienen una misión, ustedes tienen una meta, ustedes tienen un destino y no es el que están llevando. Cuando Dios dice yo conozco tus obras, lo que el Señor está diciendo es yo los estoy vigilando y ustedes están metiendo al mundo, ustedes se están mezclando y eso no es lo que yo quiero. Usted no debe de perder su objetivo principal. Así que desligarnos del mundo al que pertenecemos y vivir para el Señor es importante. Todos sabemos que como seres humanos hay cosas en las que tenemos que participar. Nosotros tenemos que ir a pagar impuestos, nosotros tenemos que ir a un supermercado a remesiar, tenemos que ir a un restaurante, tenemos que ir a un banco, a una oficina. Entonces, hermanos, no podemos desligarnos del mundo al que pertenecemos porque estamos San Pablo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que debemos vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Entonces, no es que yo soy cristiano, entonces yo no voy a hacer nada, porque no, porque en la Biblia, la historia nos habla de los santos de las columnas. Hubo gente que construyeron unas columnas altísimas y hubo personas que vivieron 30 años en esas columnas que para no contaminarse con el mundo. Pero mire que Adán vivió en un ambiente perfecto en el huerto del Edén y sin embargo pecó. Y José, el hijo de Jacob, vivió en un ambiente corrompido en Egipto y se guardó. Así que el problema no está en el medio ambiente. Yo puedo estar en un monasterio encerrado y solo y pecar. Y puedo estar en medio de una multitud pecando y guardarme del pecado. Así que el problema no está en el medio ambiente, sino en mi mente y en mi corazón, la decisión que yo tomo de vivir para Dios. Ahora, hay cosas, repito, que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que cumplir como ciudadanos aquí en la tierra, como ya les dije, con pago de impuestos, hay que trabajar, hay que cumplir hay que llevar una vida social, hay que sacar a la familia a un parque, aunque sea de comer helados, hay que vivir una vida social. Pero una cosa es vivir una vida social y otra cosa es meternos a las cosas pecaminosas. Estamos en el mundo, pero no militamos según los deseos pecaminosos del mundo, es lo que dice San Pablo. Ahora, ahí en el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2, Dios le dice a la iglesia de Pérgamo, tú moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Eso, miren hermanos, hay una cosa que yo quiero que usted tenga muy en cuenta, y es que en todas las iglesias, en las 7 iglesias de Asia Menor, Dios está resaltando la importancia de la doctrina del nombre. Aquí otra vez Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, usted lo felicito porque retienes mi nombre. Entonces es muy importante la doctrina del nombre de Jesucristo. Y el Señor dice, ustedes los felicito porque aunque se están mundanalizando, esa es la queja que hay, pero ustedes siguen siendo celosos con la doctrina del nombre de Jesús. Ni siquiera lo negaron cuando su pastor Antipas fue lanzado a un horno de fuego por el emperador Domiciano.
¿no? El pastor fue sacrificado, murió en una hoguera, quemado, pero la Biblia dice, ni aún ustedes viendo que a su pastor lo sacrificaron, ustedes no negaron mi nombre, sino que fueron fieles a la doctrina del nombre. Ahora, la iglesia que vivía en medio de un mundo malo, que moraba en la guarida de Satanás, como el mismo Señor lo dice ahí, con todo y eso estaban un poco salidos del camino. Es decir, que eran un problema para el imperio de ese tiempo. Es lo mismo que pasó con Lot. Mire que Lot no era un cristiano de esos que era la séptima maravilla del mundo, ¿no? Era un cristiano ahí regularón, era un cristiano mundano, digámoslo así. Aquí en Colombia no dicen cristiano, sino un cristino, ¿no? Entonces, era una persona que hoy era y mañana no era, y sin embargo, aunque era un cristiano mundano, él se convirtió en un aguijón para Sodoma y Gomorra. Usted lee 2 de Pedro capítulo 2, verso 8, donde la Biblia dice, porque este justo que moraba entre ellos, ahí en Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿No? Entonces, digamos que Lot, a pesar de que no era un cristiano muy firme, era un obstáculo para todos los sodomitas, ¿no? O sea que seguramente él siempre por ahí les echaba cantaleta y les predicaba, ¿no? Juan el Bautista fue una piedra de tropiezo, una piedra en el zapato muy grande para el rey Herodes, porque constantemente la Biblia dice en San Marcos 6:18 que Juan el Bautista le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. O sea, él vivía con la cuñada. Entonces, siempre estaba regañándolo Juan el Bautista y por eso era que Herodes, aunque le tenía miedo y le tenía respeto, pero también le tenía pereza porque Juan el Bautista se le convirtió en una piedra en el zapato. Y mire, hermano, el ministerio de Jesús aquí en la tierra, por un lapso de 3 años y medio, fue un problema para la sociedad, fue un problema para los religiosos, fue un problema para los hipócritas, para quienes no querían renunciar a un estilo de vida pecaminoso. Sus mensajes les fastidiaba. Jesús, cuando les decía la verdad en la cara, se ofendía, los incomodaba. Y hoy es igual. La iglesia del nombre de Jesucristo, la doctrina pentecostal, ofende a muchos. Y algunos, para algunos, nosotros somos un problema. Y no solamente para gente religiosa, sino para gente inconversa. Porque es que hay gente que quiere ir al cielo sin arrepentimiento, sin conversión, sin bautismo, sin Espíritu Santo, sin santidad de vida. Y hay muchos que van a una iglesia y piensan que con ir a una iglesia es suficiente. Y entonces critican a los pentecostales, que porque las mujeres no usan pintura en su rostro, que porque las mujeres, la manera como visten, porque son anticuadas, porque son pasadas de moda, porque son esto, porque son aquello. Entonces, a veces nos tildan a nosotros de ser fanáticos, de ser religiosos, de ser personas muy místicas. Entonces, la gente, a veces la doctrina pentecostal se convierte en un problema para otros, porque hay muchos que van a iglesias evangélicas, pero dicen, no, yo también puedo aquí, eso no tiene nada de malo tomar, o yo puedo tomar un poquito, yo puedo fumar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Pero la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que hay gente que piensa que con asistir a una iglesia eso es suficiente, pero la vida cristiana es más que asistir a una iglesia. Por eso es que la Biblia dice que el día del juicio el Señor va a decir a muchas personas, y el Señor de hecho lo dice en San Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos le dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos, en tu nombre ayunamos, en tu nombre predicamos. Y el Señor les dirá, id malditos al fuego eterno, porque de cierto os digo que no os conozco. Y eran evangélicos, cargaban la Biblia y también iban al culto y cantaban. Por eso es que la Biblia dice que cuando el Señor levante la iglesia, habrán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos en el campo trabajando, el uno se irá con el Señor y el otro se va a quedar. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es que aquí en la tierra hay dos iglesias. Todas dos aparentemente van al culto. Usted puede ver una congregación donde hay 100 hermanos o donde hay 60 hermanos y 20 o 30 son fieles y 10 o 15 son infieles. Ahora, todos están ahí junticos,
se saben los coros, leen el salmo, oyen la palabra, diezman, ofrenda, pero hay unos de ellos que están viviendo vidas perdidas, vidas pecaminosas, no lo sabe el pastor, no lo sabe la iglesia, pero lo saben ellos y lo sabe Dios, y van ahí camuflados. Es como dice la Biblia, está criándose, está creciendo el trigo con la cizaña. Pero cuando el Señor venga, levantará el trigo y dejará la cizaña en el fuego para que arde para siempre, dice la Biblia. Así que lo importante aquí no es asistir a una iglesia y decir yo soy pentecostal, sino vivir la doctrina sin la cual nadie podrá ser salvo. Hay que ser santos, hay que practicar lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santos. Así que la iglesia que vivía en medio de un mundo malo se había convertido, hermanos, en una piedra en el zapato para muchos, pero igualmente, hermanos, la iglesia también se estaba mezclando con las cuestiones mundanas y ahí estaba la falla de la iglesia de Pérgamo. Ahora, muchos que se precian de intelectuales, que pertenecen a cierto estrato social, algunas personas tienen un barniz de fama, entonces porque tienen un puesto grande en el gobierno, porque son personas con mucha fama, cantantes, escritores, etcétera. Ellos ven el cristianismo como algo tan bajo, como algo tan degradante. Ellos ven la iglesia como algo feo, algo que no tiene sentido. No, el evangelio, los evangélicos, eso es para los ignorantes, ¿no? Y ellos ven el pueblo cristiano, por ejemplo, todas esas personas que son homosexuales, lesbianas, todo ese tipo de personas detestan el evangelio porque la iglesia predica contra eso, porque la Biblia enseña que varón y hembra los creó Dios. Dios no hizo un tercer sexo, pero cuando una persona empieza a predicar de eso y hablar de eso, muchos se sienten lastimados, se sienten ofendidos y dicen, no, esos evangélicos fanáticos. Entonces, el pueblo cristiano se convierte en una piedra en el zapato para muchas personas. Es más, no solamente para la gente que no conoce el evangelio, sino para los descarriados, para los incrédulos. Hay muchos que siempre están viendo y señalando los defectos de la iglesia que no faltan, porque todas las iglesias se componen de seres humanos y como seres humanos tenemos defectos, pero hay personas que siempre vienen mirando los defectos de algunos hermanos para sacar la perfecta excusa de no volver al Señor o de no volver a la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que poner la mira en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si una persona pone sus ojos en otra persona, en el mal testimonio de otra persona, los dos se van a ir al infierno. El uno por vivir pecando y el otro por poner los ojos en esa persona. Uno tiene que poner los ojos en el Señor Jesucristo y no en las demás personas, porque las demás personas también son seres humanos como nosotros y también se pueden equivocar. Ahora, hay muchas familias donde unos son creyentes y otros no. Y la iglesia se vuelve un tremendo aguijón. La iglesia es un estorbo para el diablo porque constantemente la iglesia le ataca a través de ayunos, de oraciones, de campañas, de seminarios, de evangelismo. El diablo no se ha venido como un río desbordado contra nosotros, contra la iglesia para acabarla, porque la Biblia dice, hay quien al presente lo detiene. Es decir, que la iglesia es un estorbo para el diablo. La iglesia es un freno para el diablo. El diablo ha hecho muchas cosas, pero no ha hecho todo lo que quiere porque la iglesia es un impedimento. La iglesia es un cuerpo de personas que forman el cuerpo de Cristo, llenos del Espíritu Santo, y la iglesia todos los días, a través del mensaje, de las oraciones, de la predicación, de los programas por las redes sociales, está ganando almas para el reino de Dios, está sacando almas de las tinieblas a la luz, del pecado a Cristo, y eso es una guerra contra el diablo, y al diablo no le gusta, por eso el diablo ataca a la iglesia. Pero aunque la ataque, el diablo no podrá acabar con la iglesia, porque la promesa del Señor es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, cuando Dios dice que la iglesia de Pérgamo mora donde mora Satanás, es porque siendo la capital política de Asia Menor, sus habitantes le rendían culto a la estatua del emperador y le quemaban incienso y libaciones como si fuera un dios. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, aunque tú moras donde mora Satanás, está diciendo, aunque usted vive en una ciudad, aunque la iglesia vive en una ciudad donde le han levantado una imagen al emperador, donde adoran a un hombre, es una perfecta guarida de Satanás, y ustedes viven ahí en esa situación,
pero tranquilos que yo estoy aquí para bendecirlos. Dios tiene promesa para la iglesia, pero Dios le pide a la iglesia de Pérgamo, por favor, no se mundanalice. Ahora, lo que yo les dije ahora, el Señor ha dicho, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Está en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así que los de Pérgamo eran muy idólatras, tanto que había un bosque donde ellos tenían varios dioses. Y por eso Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, ustedes no sean como ellos, si los de Pérgamo son así, ustedes no pueden ser así, ustedes no pueden mezclarse con el mundo. Perdón. En Pérgamo, aparte de adorar al emperador, ¿no? Ellos tenían, por ejemplo, a Júpiter. Júpiter era el dios de la lluvia, de los rayos y de los relámpagos. Ellos adoraban al dios Minerva. Minerva era la diosa de la sabiduría, las artes y las técnicas de la guerra. Adoraban a Apolos, era el dios del sol, de las artes, del intelecto y de la profecía. Adoraban a Venus, que era la diosa del amor y de la belleza. Adoraban a Baco, que era el dios del vino, o sea, el dios de los borrachos. Y adoraban a Esculapio, que era el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente como emblema de la medicina. Inclusive, la historia dice que Atalus III era un sacerdote de Babilonia. Él había introducido en Pérgamo la doctrina de Semiramis. ¿Qué era la doctrina de Semiramis? Resulta que usted lee Génesis capítulo 10 y usted encuentra que Nimrod fue el primer poderoso cazador en la tierra. Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis. Y como Nimrod era cazador, él se la pasaba en las montañas cazando animales, ¿no? Él tuvo un hijo que llamaba Tamuz. Ese hijo creció y también fue cazador como el papá. De hecho, Nimrod fue el que se rebeló contra Dios y él fue el que inició la Torre de Babel, que la Torre de Babel fue un claro desafío a la soberanía de Dios. Entonces, cuando él dijo, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, ellos querían ir al cielo sin Dios, sino por sus propios medios. Este Nimrod, que menciona el capítulo 10 de Génesis, levantó este hijo llamado Tamuz, y como Tamuz también, porque hijo de tigre sale pintado, decimos nosotros aquí, entonces Tamuz también fue un poderoso cazador. Y un día cazando en la montaña, lo mató un berraco, o sea, lo mató un marrano silvestre. Entonces, ellos inventaron que Tamuz a los 40 días había resucitado. Entonces, en Babilonia, eso fue una religión. Y hicieron una imagen de una mujer que era Semiramis con un niño en brazos que era Tamuz. Y le rendían culto a Semiramis. La llamaban la diosa del cielo. Esa doctrina de Babilonia se trasladó a la Iglesia Católica. Y hoy en día la gente adora a la Virgen del Carmen, que es una mujer con un niño en brazos. Ellos dicen que es la Virgen del Carmen con Jesús en sus brazos, pero esa imagen de la Virgen del Carmen con un niño en brazos es una réplica de Semiramis con Tamuz. Esa doctrina viene desde Babilonia y por eso es una doctrina perversa, porque es idólatra. Y Atalus III, que era un sacerdote de Babilonia, fue el que introdujo en Pérgamo la doctrina de Semiramis con su hijo Tamuz, que por eso les explico la historia para que entiendan claramente de dónde viene y de qué raíz es la doctrina de Semiramis, que vino a ser hoy en día la doctrina de la Virgen del Carmen. Entonces, mis hermanos, el mundo de hoy, con toda la ciencia, con toda la inteligencia, con toda la tecnología y con todo lo que vivimos, sigue siendo tan ignorante en el tema religioso que la gente sigue creyendo y adorando a dioses de invención humana. Yo no sé, por ejemplo, en España o allá en Guatemala o en Honduras o en los países centroamericanos, pero en los países centroamericanos también pasa como aquí en Sudamérica. Por ejemplo, aquí en Sudamérica, en Colombia, se adora al dios de San Martín. Y él dice que San Martín es el dios de la despensa, o sea, el dios de la comida. San Antonio es el dios de los novios. San Emilio es el dios de los temblores. Santa Bárbara es la diosa de las tempestades. La Virgen de las Mercedes es la diosa de los presos. Entonces, cuando están orando por una persona que está en la cárcel, le pide a la Virgen de las Mercedes. Le piden a San José, que es el dios de los esposos. De hecho, el 19 de marzo celebran aquí la fiesta de los esposos o la fiesta de San José, que allá es la fiesta en España, el 19 de marzo,
Es la fiesta Es el Día del Padre. del Día del Padre. Sí. Bueno, aquí también, pero allá celebran una fiesta que es muy importante, de queman mucha pólvora y hacen muñecos grandes y los queman, Eso, de las fallas, sí, pero es en en Valencia. Valencia. Sí, En Valencia hacen la fiesta de las fallas. Yo estuve en la fiesta de las fallas allá en sí. un 19 de marzo, por eso tengo conocimiento de eso. Entonces, aquí, hermano, en el mundo también adoran imágenes, adoran dioses que ellos mismos se han inventado. Como yo les decía ahora, por ejemplo, el dios Maradona, que en Argentina le han hecho hasta culto. Y ahí en España está el dios Pulpo. No sé si habrá oído el dios Pulpo, que fue el que vaticinó el campeonato mundial de España en África, en el Mundial de África del 2010. Ahora, todo eso es tan grave delante de Dios que fue el Señor mismo el que dijo en Éxodo capítulo 20, verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que Dios prohíbe adorar imágenes ahí en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 4. Si usted lee el Salmo 115, usted encuentra donde Dios dice que las personas que adoran imágenes son iguales a las imágenes, o sea, no tienen vida, están muertos. Las imágenes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. ¿Por qué adorar una imagen que no me oye, ni me ve, ni me entiende, que no conoce mis problemas, que no siente mis dolores emocionales, mis angustias, que no puede hacer nada por mí? Eso no tiene sentido. Pero miren que la gente entre más estudiada sea, entre más preparada sea académicamente, más ignorante es en el campo religioso. Uno encuentra que en los tiempos de Nabucodonosor, los primeros que se arrodillaron y adoraron la imagen que Nabucodonosor levantó fueron los sátrapas, fueron los gobernantes, los del Congreso, la gente que ha pasado por universidades, la gente que ha estudiado, fueron los primeros que se arrodillaron ante una imagen que ni oye, ni ve, ni entiende. Entonces, aquí pasa lo mismo, de manera que la idolatría ha enceguecido y la Biblia dice que el Dios de este siglo enceguece la mente de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, yéndonos al versículo 14 de Apocalipsis capítulo 2, el Señor dice a la iglesia de Pérgamo, retienes ahí a los de la doctrina de Balaán, ¿no? Esta era la queja de Dios con la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿qué era la doctrina de Balaán? Para entender, hermanos, yo les invito para que ustedes allá en sus casas, esta semana se los dejo de tarea, lean el capítulo 22, 23, 24 y 25 del libro de Números. Entonces, todos los que me están escuchando, lean el libro de Números allá en la Biblia, los capítulos 22 al 25, y ustedes van a tener una idea clara de lo que les voy a decir aquí. ¿Qué pasaba allá? Resulta que Balac era el rey de los moabitas. Los moabitas son descendientes de Lot. Entonces, un día él quiso presionar a un profeta que llamaba Balaam para que ese profeta fuera y maldijera al pueblo de Israel. Entonces el profeta Balaam se fue a maldecir al pueblo de los judíos y cuando iba por el camino montado en un burro, de un momento a otro el burro se frenó. Entonces el burro no avanzaba y Balaam empezó a darle garrote al pobre burro y el burro no avanzaba. El burro se quedó quieto y no caminaba. Y a la tercera vez que golpeó al burrito, entonces la Biblia dice que el burrito, Dios le abrió la boca al burro y el burro habló con voz de hombre y le dijo, ¿por qué me has pegado estas 3 veces? En otras palabras, era hasta buen matemático porque sabía cantar, ¿no? Sabía contar. Entonces dijo, ¿por qué me has pegado estas 3 veces? Entonces, hermanos, dice que el hombre, pues claro, inmediatamente, porque el burro veía al ángel puesto en el camino, el profeta Balaam no lo veía. Entonces, la Biblia dice que Dios reprendió la locura de ese profeta que iba a maldecir a los israelitas con un burro hablándole con voz de hombre. De hecho, a mí me gusta esa historia porque hay una anécdota de un hombre que se burlaba de los evangélicos, un hombre incrédulo, un hombre ateo, y este hombre un día le dijo a un niño, le dijo, usted me va a hacer creer a mí, yo no creo en la Biblia porque la Biblia tiene historias muy fantasiosas. Usted me va a hacer creer a mí que un burro le habló con voz de hombre a un profeta. Y el niño le dijo, yo no le veo nada de raro que un burro le haya hablado a un hombre
cuando hay hombres que hablan como burros. Entonces, fue una muy buena respuesta de este niño. Entonces, hermanos, pero esa gran historia, cuando el burro le habló al profeta, el profeta, pues ustedes se imaginan, hermanos, que un burro le había a uno, ¿no? Entonces, se habla de una historia donde un hombre corría con su burro y un perro atrás. Entonces, cuando el burro le habló, él del susto se tiró del burro y salió corriendo y llegó, subió una montaña, corre y corre y el perro detrás. Y cuando llegaron a la cima, el hombre muy cansado se sentó a descansar y el perro se le hizo a un lado y le dijo, qué susto tan tremendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, usted se imagina un perro hablando y un burro hablando. Bueno, ese es un cuento, ¿no? Eso es algo jocoso para que se rían un poquito. Pero mis hermanos, déjenme decirles, es muy extraño que un burro haya hablado, pero es verdad. Y si está en la Biblia, yo lo creo. Entonces, hermanos queridos, Dios reprendió la locura de este profeta reaccionó y en lugar de ir a maldecir a los israelitas, él fue y bendijo al pueblo de Dios. Pero hubo un problema grave. Resulta que como él no pudo maldecir al pueblo, ¿qué hizo este hombre? Este hombre lo que hizo fue que usó una estrategia y los invitó a una fiesta entre los habitantes allá de los moabitas y los israelitas y pasaron toda una noche en fiesta. Entonces, claro, hubo un pecado gravísimo porque los muchachos, los jóvenes de Israel durmieron con las moabitas. Entonces hubo fornicación entre los cristianos y las inconversas, las muchachas impías, y eso trajo un castigo de Dios. Dios se enojó y la Biblia dice que aquel día hubo una pandemia tan terrible que murieron 24,000 personas. O sea, Dios castigó a los israelitas por haber fornicado con mujeres paganas, con mujeres incrédulas, con mujeres impías. Por eso es que Dios rechaza el matrimonio entre personas cristianas y personas que no son cristianas, porque San Pablo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué tiene que ver Cristo con el diablo? Así que las cristianas deben casarse con hombres cristianos deben casarse con mujeres cristianas, porque cuando un hombre cristiano se casa con una mujer que no lo es, o viceversa, no hay compatibilidad. Mientras el uno quiere ir al culto, la otra persona quiere ir a bailar. Mientras que el uno quiere orar o ayunar, el otro quiere ir a tomar trago, a tomar bebidas o a embriagarse. Entonces, no hay compatibilidad entre una persona que es mundana y una que es cristiana. Por eso, eso fue lo que trajo el diluvio universal, el matrimonio mixto entre personas cristianas y personas no cristianas. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, mis hermanos, eso es importante tenerlo en cuenta. Y no solamente en cuestiones de matrimonios, pero en eventos sociales con las personas equivocadas, en donde se incita a la bebida, al baile. Un cristiano así no se case con inconversa, pero un cristiano no debe de ir a una fiesta donde hay alcohol, donde hay baile. ¿Por qué? Porque en medio de la embriaguez, en medio del baile, en medio de la drogadicción, se termina la faena en una discoteca o se va a un motel y termina fornicando. Entonces la Biblia dice que los hijos de Dios nada tienen que ver con cuestiones pecaminosas y mundanas. Por eso el texto dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, tiene que haber una diferencia y tiene que haber una distancia. La Biblia dice, salid, pueblo mío, salid de cosas pecaminosas y yo os recibiré y yo os santificaré. Ahora, esa unión de la iglesia con el Estado, que la iglesia de Pérgamo se haya unido con el gobierno, que fue lo que hizo Constantino el emperador, fue lo que mundanalizó la iglesia. Todo el mundo se volvió cristiano, entre comillas, y el celo por la doctrina, hermano, por la santidad de vida se perdió. Hoy en día no es raro ver cristianos por todas partes, ¿no? Pero muchos de esos cristianos son cristianos, porque hoy en día ya no es raro ser evangélico. Hace 50, 100 años atrás a los evangélicos les daban piedra, los llevaban a las cárceles, les tumbaban las casitas, los maltrataban. En los tiempos de la persecución les quitaban la ciudadanía romana, los quemaban vivos, los mataban por gladiadores, los despedazaban los leones, como les enseñé
hace 8 días. Hoy en día no, hoy en día todo el mundo carga una Biblia y se va para el metro, se va para el tren y viaja y nadie le dice nada. Cuando más lo mirarán por ahí, pero no más. O sea que hoy en día es muy fácil ser cristiano, pero precisamente también se han vuelto cristianos muy mundanos, muy modernos en su manera de actuar, de vivir, de vestir, y ellos de la iglesia se mezclan con el mundo y a la iglesia, que es la sal de la tierra, se le pierde la identidad. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, no sirve para nada. Si la sal pierde su sabor, si la sal pierde su identidad, la sal hay que echarla a la tierra porque no sirve para nada. Entonces, cuando la iglesia, que es la sal de la tierra, se mezcla con el mundo y se le pierde el sabor de iglesia y no marca la diferencia, pues no sirve para nada. Un borracho, un cristiano no puede tomar para ganarse un borracho, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo en medio de copita lo evangelizo y en medio de la cerveza lo gano y lo llevo al Señor. Eso así no funciona, ¿no? La Biblia nos dice que se conviertan ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Entonces, hermanos, el que la iglesia de Pérgamo se haya mezclado con el Estado y con el mundo se perdió, hermanos, y se empezó a introducir las doctrinas humanas. La otra semana yo les voy a enseñar la cantidad de doctrinas que la iglesia empezó a asumir y que por eso volvieron a la iglesia una iglesia religiosa, pero no cristiana. Ahora, ya empezaron a cambiar el término culto por la palabra misa, empezó la venta de indulgencias, o sea, la venta de escapularios, de medallas, de cuadros, de crucifijos, empezó la adoración a las imágenes, y de eso yo les voy a hablar la próxima semana con fechas y todo. Es una clase interesante para la próxima semana. El 25 de diciembre nació Tamuz, el hijo de Nimrod, que yo les conté ahora. A él le llamaban el hijo del sol. Y hermanos, como esa doctrina la cambiaron a la Virgen María y a Jesús, por eso es que el pueblo religioso enseña que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero esa tradición viene desde Tamuz, porque Tamuz fue el que nació el 25 de diciembre. Jesús no nació en diciembre, porque diciembre es una época de invierno. Y Jesús, cuando nació, dice que los pastores cuidaban los rebaños. En el invierno, los pastores no estaban al aire libre, las ovejas tampoco, porque el frío es imposible. Y Jesús nació en un establo. Si Jesús hubiera nacido en diciembre, cuando es invierno, Jesús no puede haber nacido en un establo por allá en el monte, porque se había muerto de hipotermia, de frío, no solamente el niño, sino María y José. Así que ahora, cuando los pastores dicen que cuidaban los rebaños al aire libre y que una estrella apareció y le habló a los ángeles, hermanos, eso nos habla de un tiempo de verano. Así que siempre. Entonces, mis hermanos, eso es doctrina de Tamuz y doctrina de Semiramis allá desde el Antiguo Testamento. Ahora, se empezó a enseñar la infalibilidad del Papa. La palabra infalible quiere decir que no se equivoca, y eso no es bíblico, porque el Papa es un hombre como cualquiera de nosotros. Él también comete errores, él también peca, él es un ser humano, así que el único infalible es Dios. Eso de hablar de la infalibilidad del Papa, eso es una doctrina católica, pero no es doctrina bíblica ni cristiana, porque todos como seres humanos nos equivocamos. Repito, el único ser infalible es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se introdujo el celibato. El celibato, o sea, celibato es que los líderes que sirven al Señor no deben casarse. Y eso San Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, lo llama doctrina de demonios. San Pablo escribe en 1 Timoteo 4:1, dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, porque por la palabra de Dios y la oración el alimento es santificado. Así que nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 4. Entonces, cuando 1 Timoteo capítulo 4 dice que el celibato es una doctrina de demonios, hay que tener cuidado con eso. Ahora, mire, siendo muy respetuoso de las personas que me están escuchando, si hay algunos que son católicos, yo no quiero ofender a nadie y no estoy aquí para eso, pero sí quiero ser muy claro. Mire, cuando la Biblia dice que
Por ejemplo, los católicos dicen que el primer papa fue Pedro. Si el apóstol Pedro fue el primer papa, no se les olvide que el apóstol Pedro era casado. De hecho, usted lee en San Mateo 7:14, donde la Biblia dice que Jesús fue y encontró a la suegra de Pedro con fiebre. Y dice que oró y la sanó y puso la mano sobre ella y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Por eso es que hay un chiste evangélico por ahí que dice que por eso fue que Pedro negó al Señor por haberle sanado a la suegra. Entonces, mis hermanos, es un chiste cristiano, ¿no? Entonces, mis hermanos, Pedro tenía suegra, Pedro era casado, de manera que si Pedro fue el primer papa, significa que Pedro era casado. Entonces, los papas deberían de ser casados. Ahora, por eso, mis hermanos queridos, es que hay tanta pederastia hoy en día, hay tantos escándalos de índole homosexual entre el clero y entre las monjas, en los conventos, en los seminarios. ¿Por qué, mano? Eso dio origen a la religión popular, a los dogmas o a las doctrinas romanas, a lo que ellos llaman Iglesia Católica y no es apostólica. Ellos dicen Iglesia Católica, Apostólica, Romana, pero no es apostólica, porque la Iglesia Apostólica no enseñó eso, porque los apóstoles no predicaron eso. Entonces, llámese Iglesia Católica, pero no le digan apostólica, porque los apóstoles no enseñaron eso. La palabra católico quiere decir universal. Entonces, si ellos quieren llamar Iglesia Católica, está bien, pero no le digan apostólica, porque los apóstoles no enseñaron estas cosas. Los apóstoles no enseñaron a adorar imágenes, tampoco enseñaron la infalibilidad del Papa, tampoco enseñaron el celibato. Es más, cuando usted lee Primera de Timoteo, usted encuentra donde el apóstol Pablo dice que el obispo, el pastor, debe ser marido de una sola mujer. Es decir, que entre más alto sea la posición, los líderes religiosos deben de ser casados, tener su buen hogar. Ahora, la Biblia dice que los pastores, los líderes, que gobiernen bien su casa y sus hijos. Entonces, hermano, ¿cómo van a decir cómo van a impedirle a un cura, a un sacerdote, que se case? Por eso digo, el Papa, los cardenales, los obispos, los curas debieran de ser casados, porque la Biblia dice que el que sirve a Dios debe de ser marido de una sola mujer y debe de gobernar bien su casa. Entonces, el celibato no es una doctrina bíblica. Es más, ya les leí el capítulo 4 de 1 Timoteo, donde dice que es doctrina de demonios. Entonces, mis hermanos, por eso es que hay tanta pederastia, como ya les he dicho, porque les prohíben casarse. Ahora, vamos adelante al versículo 15. Yo no sé, el tiempo ya se nos fue. Entonces, no sé, hermanas, si dejamos aquí, seguimos el próximo jueves, porque yo creo que necesitaríamos unos 15 minutos más, o 10. Pastor, si usted quiere, lo dejamos para la semana que viene porque hay preguntas. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana terminamos y arrancamos con la cuarta iglesia, hasta donde podamos llegar. ¿Les parece bien? Vale, listo. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Ojalá que les haya quedado claro hasta hoy. Y la próxima semana, jueves, terminamos lo que nos falta de la iglesia de Pérgamo y enseñamos hasta donde alcancemos de la iglesia de Tiatira. Ok, pastor, listo. Entonces, Dios les bendiga. Estamos aquí para escucharlos. Gracias, pastor. La verdad que está siendo de gran bendición esta enseñanza. Aquí tenemos unas preguntitas. Sí. Mire, la primera es, pastor, la Biblia dice, el Señor se refiere a la iglesia de Pérgamo que se encuentra donde habita Satanás. La pregunta es, ¿Satanás tiene un lugar fijo en el mundo? No. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, tengan en cuenta varias cosas. El diablo es un ser literal, es un espíritu. El diablo no es una influencia ni es algo que se le metió en la mente a una persona. El diablo es un ser real, ¿no? Pero no hay 20 diablos ni hay 1000 diablos, hay un solo diablo, ¿no? Ahora, él tiene millones de ángeles caídos, que es lo que se le llaman demonios. Entonces, una cosa son los demonios y otra cosa es el diablo. El diablo es el jefe de los demonios. Entonces, el diablo sí tiene su oficina principal, que es en los aires. Por eso la Biblia dice que él es el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Entonces, el diablo tiene su oficina, es el jefe
pero él tiene millones de demonios en el mundo entero que hacen su trabajo, ¿no? Amén. O sea que él tiene ayudantes, como se Sí, dice, ¿no? líderes, millones en el mundo. Y ellos son los que se mueven para hacernos a nosotros los cristianos la vida imposible y Claro. o sea, para ganarnos, para irnos con ellos, ¿verdad? Porque ellos ya... Claro. Por eso San Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10, hablando de la armadura del cristiano, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, habla de millones de demonios, contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires, ¿no? Cuando el diablo cayó del cielo, él trajo consigo millones de ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. Esos son los demonios. Por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, nuestra lucha no es con el pastor, ni con los hermanos de la iglesia, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los papás. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires. Amén. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos un problema con algún hermano, tengamos circunstancias difíciles con mi esposo, con nuestros hijos, no debemos de ensañarnos en contra de las personas, porque sabemos que el enemigo trabaja a través de estos espíritus o de estos ayudantes de él para Ajá, querer ponernos en contra, ¿verdad? De las seres que amamos. ajá, así es. Amén. Tremendo, pastor. Pastor, la Biblia dice que retienes mi nombre. La pregunta es, ¿qué pasarán con tantas personas que fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué pasará con los que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué pasará Ok, con... miren hermanos, uh, el Señor dijo, no condenéis y no seréis condenados. Entonces, nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. Lo que sí tenemos la responsabilidad es de enseñarle al mundo que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. O sea, para una persona salvarse tiene que ser invocado el nombre de Jesús cuando se bautiza. La Biblia dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya hemos dicho varias veces que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos y los títulos no salvan a nadie, lo que salva es el nombre. Así que cuando las personas son sinceras delante de Dios y digamos que una persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la persona es honesta, la persona, él está diciendo a Dios, Dios, guíeme, yo quiero ser salvo, guárdame. Si la persona es correcta, Dios va a buscar, Dios va a llevar a esa persona a alguien, a algún día, alguien va a llegar a esa persona a hablarle de la importancia del nombre y a bautizarse en el nombre, ¿no? Las personas que no tienen visión por las cosas de Dios, que entran a la iglesia y se bautizan ahí como por hacerse bautizar y por cumplir un requisito y ya, que no tienen sed de Dios, que no se preocupan por su salvación, muchas de esas personas, hermano, van a tener problemas con Dios. Ahora, yo no voy a atreverme a decir que las personas que se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se van a ir al infierno, porque sería muy atrevido de mi parte y sería muy irresponsable de mi parte decir eso. Pero yo no les garantizo salvación, pero tampoco los voy a condenar. Ese es un juicio que le toca a Dios. Si Dios los condena, Dios es justo en lo que hace. Y si Dios los llegara a salvar, Dios es justo lo que hace. Porque la Biblia en lo que hace. Porque la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces Dios tiene una manera de medir las cosas, Dios tiene una balanza para pesar los espíritus, Dios tiene una manera de juzgar, nosotros juzgamos las cosas de otra manera. Así que aquí el juicio que vale es el juicio de Dios. Si Dios los condena, Él sabe lo que hace. Si Dios los salva, Él sabe lo que hace. Yo, como pastor, como predicador, no me atrevo a condenar a nadie, ni tampoco les aseguraría la salvación. En eso yo quedo neutro, porque el que juzga y el que condena y el que salva es Dios. Entonces, yo no me atrevería, pero lo que sí puedo decirle con certeza
es que el plan de salvación destinado en la Biblia es en el nombre de Jesús. Y cuando no se obedece ese plan, las cosas pueden complicarse para una persona. Amén, amén, pastor. Qué tremenda aclaración, ¿verdad? Es bastante, debemos siempre tener en cuenta esto, ¿verdad? Que no somos Dios, le corresponde a Él el juzgar o el condenar. Entonces ya ahí ya es trabajo de Él. Nuestro trabajo es enfocarnos en predicar el Evangelio, en ayudar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen Ajá, una venda en los ojos, que se les ha predicado toda una vida de una manera y aún no ha llegado la revelación del nombre de Jesús. Entonces ese es nuestro trabajo, hablarle a ajá. las personas, orar por ellas para que llegue el Mire, momento que... el Señor le dijo a la iglesia, perdón, a los judíos en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a ellos, estoy buscando, espérenme un segundito si puedo mirar. Ok, en Isaías capítulo 43, verso 10, el Señor le dijo a los judíos, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que conozcáis uno, para que creáis dos, y para que entendáis tres, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Dios le dijo a los israelitas, ustedes son la nación que yo escogí para que le enseñen al mundo que hay un solo Dios, ¿no? Ustedes, yo quiero que ustedes crean, conozcan y entiendan que yo soy Dios y no hay más. Pero los israelitas fallaron en la misión. Ellos no cumplieron. Como ellos no cumplieron, Dios levantó otro pueblo que no es de judíos, sino la iglesia, que es de judíos y gentiles. Y ahora la misión es de nosotros de enseñarle al mundo la existencia de un solo Dios. Por eso nuestro gran trabajo no solamente es ganar gente inconversa, sino enseñarle a gente trinitaria, a personas que están equivocadas en su apreciación doctrinal, y enseñarles que hay un solo Dios. Nuestro trabajo es enseñarles, no todo el mundo va a creer, no todo el mundo va a venir, no todo el mundo va a obedecer, pero nuestra responsabilidad es enseñarles. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Entonces uno enseña y deja el resultado con Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a los trinitarios la doctrina de la unicidad de Dios, pero es Dios el que hace la obra en ellos. Amén, amén, amén. Dios es el que toca corazones y hace ese efecto, ¿verdad? Que la palabra tiene que hacer en los corazones y en la mente de las personas. Pastor, eh, dice, hay 7 iglesias y 7 ángeles. ¿Cómo? ¿Perdón? Hay 7 iglesias, Ajá. 7 ángeles, o sea, 7 pastores. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen 2 iglesias, 2 pastores o peor, aún congregan por internet? No, mire, el asunto no es cuántas pastores hay, cuántas iglesias hay. No hay 7 iglesias, hay una sola iglesia. La Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo místico del Señor. Entonces, estas 7 iglesias no es que son 7 iglesias diferentes, es una sola iglesia en 7 ciudades diferentes, pero es la misma doctrina, es la misma fe, es el mismo Dios, es el mismo bautismo. Entonces, no hay 2 iglesias, ¿no? Es una sola iglesia en 7 ciudades diferentes. Lo que pasa es que como cada una de ellos, los de Tiatira vivían de una manera, los de Pérgamo vivían de otra, entonces por eso los mensajes son diferentes. Pero es como, por ejemplo, cuando uno dice, no, no, ¿usted a qué iglesia asiste? Esa es una mala pregunta, o sea, es incorrecta. ¿Usted de qué iglesia es? No, que yo soy de la iglesia de los testigos de Jehová, no, que yo soy adventista, no, que yo soy presbiteriano, no, que yo soy pentecostal. ¿Usted de qué iglesia es? Es una pregunta mal formulada, porque no hay 4 iglesias. No, que es que en Madrid o en Barcelona hay 5.000 iglesias evangélicas. No, hay una sola iglesia. Hay muchas denominaciones, ¿no? Una cosa es una denominación religiosa y otra cosa es la iglesia.
Entonces la iglesia es una, ¿no? Entonces lo que pasa es que nosotros llamamos iglesia al templo o llamamos iglesia a una organización. Son organizaciones religiosas, pero la iglesia es una sola. Todas las personas que se arrepienten, que se bautizan en el nombre de Jesús, que reciben el Espíritu Santo, que guardan santidad de vida, que creen en la segunda venida del Señor, que creen en el arrebatamiento de la iglesia, que diezman, que ofrendan, que creen en la santidad de vida. Toda persona que obedece las doctrinas apostólicas, las doctrinas fundamentales, que las pone por obra, esas personas son una sola iglesia, aunque asistan a diferentes denominaciones con diferentes títulos. La iglesia no es porque en el aviso dice Iglesia Pentecostal Unida Internacional o Iglesia Pentecostal Unida de Barcelona. No, puede haber otra iglesia que diga Iglesia Pentecostal sola, Iglesia Pentecostal Internacional, Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús, Iglesia Pentecostal cristiana, ¿no? Pero no es el título, es la doctrina que se practica. Entonces, de todas partes del mundo y de muchas otras organizaciones, las que creen en la doctrina y la practican como está en la Biblia, la doctrina apostólica, son parte de la iglesia, aunque el título de la iglesia se llame de otra manera. Gracias, pastor. Gracias por esa aclaración. La verdad Okay. que a veces tendemos como a pensar a la comparación, ¿no? Con lo que estamos hablando de lo que es la iglesia, las iglesias en el Apocalipsis, pero realmente es eso, que somos todos los que creemos en Dios, que le amamos, como decía usted, que ofrendamos, que congregamos, que buscamos, hacemos la novia, ¿no? La parte de la iglesia. Lo que es que hay personas, pastor, que un poco hablando de la pregunta que le hicimos, congregan por internet. ¿Qué piensa Ajá. de estas personas que pues no congregan, no van, pero ellos dicen que ellos congregan por internet? O sea, es un poco así. Okay. Lo que pasa es que, mire, esas son creencias, pero esa no, primero, no es bíblico. Nosotros, por ejemplo, nos tenemos que congregar ahora por internet, por la pandemia que hay, porque las iglesias las cerraron, porque por orden del gobierno no se pueden abrir. Ahora apenas se están haciendo protocolos para la apertura presencial. Pero yo prediqué el domingo en la escuela dominical. Ahí está el mensaje en YouTube. Usted busca IPUI Central Bogotá. Yo prediqué un tema que titulé Lo que ganamos y lo que perdemos al no asistir al templo. No le puse iglesia, sino al templo, la casa de Dios, porque la iglesia somos todos. El templo ya es otra cosa. La casa de oración es otra cosa. La casa de oración, ¿no? Es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia, porque hay mucha gente que le llama iglesia al templo, y no, la iglesia somos nosotros, ¿no? Cada persona somos la iglesia. Entonces, pero la casa de oración, entonces, la Biblia dice, no dejan, dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Ahora, la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí no dice que por internet, que por YouTube. Nosotros ahora estamos usando las redes sociales, gracias a Dios por eso, para poder predicar y alimentar la fe. Pero las redes sociales nunca deben de ser un sustituto para no ir a la iglesia. La Biblia enseña que la iglesia es un lugar donde hay, la iglesia no, el templo, la casa de oración, es un lugar donde debemos de ir semanalmente. Por eso, en esa enseñanza del domingo en la escuela dominical que está en YouTube, yo les enseño que Jesús era una persona muy constante en los templos. A los 8 días de nacido los llevaron al templo. A los 12 años estaba en el templo con los doctores de la ley discutiendo. En San Lucas capítulo 4, verso 16, Jesús fue a un culto y dice que ahí lo pusieron a leer una porción bíblica, ¿no? Dice que se le entregó el rollo y abrió y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, lo mandaron a leer un salmo, ¿no? Y dice que cuando terminó de leer, entregó el rollo al ministro, o sea, al pastor de esa época. La Biblia me dice que él, entrando en el templo, fue que sacó a los cambistas, a los que compraban y vendían palomas, y les dijo, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Pero fue en el templo. En el templo fue que él se paró y le dijo a la gente un día, a todos los, el que si alguno tiene
¿cómo es que dice San Juan 7:37? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando a él lo agarraron en el Getsemaní, él dijo a los soldados romanos, cada día yo he estado en el templo y ustedes no me tomaron preso, ¿por qué ahora? Pero yo entiendo que esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Entonces, uno encuentra que Jesús todo el tiempo iba al templo, iba al templo. Entonces, no hay una excusa. Eso de los que se congregan por internet es una excusa para no ir a la casa de Dios, pero bíblicamente es orden de Dios ir a la casa de Dios. De hecho, yo le leí en Éxodo 20, donde el Señor dice, el lugar donde pusiere mi nombre, allí te congregaréis y llevaréis vuestros diezmos y vuestras ofrendas, y donde yo pusiere mi nombre, allí te bendeciré. Entonces, hay que ir a la casa de oración. Amén, amén. Está bien escuchar prédicas por internet, está bien estar Sí, ocupado, pero hay que ir a la iglesia, hay que claro, congregar. no es un sustituto para no ir a la iglesia. Congregarse es bíblico y es necesario. Amén. Es congregar, como ya se ha dado una enseñanza en este programa, es convivir, estar con los hermanos, es relacionarnos, es estar Claro, orando juntos, alabando juntos, adorando al Señor. O sea, no es cualquier palabra, es algo necesario en la vida del claro, cristiano, ¿verdad? Y hay bendición claro que sí. a través de Ajá. hacerlo. Tremendo, pastor. Pastor, la comparación de la iglesia en Pérgamo podría decirse que tenían un evangelio diluido. ¿Un evangelio qué? Diluido. Sí, sí, claro, claro. La doctrina la estaban perdiendo, por eso yo les decía, les ponía el ejemplo de la sal. Cuando usted agarra la sal y la echa a la comida, la sal se mete entre la comida y se desvanece, ¿no? ¿Qué pasaba con la iglesia de Pérgamo? El mundo se metió entre la iglesia y la iglesia se desvaneció. La iglesia dejó de ser la sal del mundo, perdió el sabor por haberse mundanalizado. La iglesia se disluyó en el mundo y ahí fue donde se perdió. Por eso Pérgamo quiere decir casado con el mundo. Uy, no, tremendo, tremendo, pastor. Pastor, el versículo que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la iglesia tiene la doctrina y la santidad en interior y el exterior. Pero ¿por qué las personas tienen tantos problemas en la falta de perdón? ¿Tiene tantos problemas en la qué? En la falta de perdón. Ok, lo que pasa es que cuando la Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, la santidad habla interna y externamente. Por ejemplo, hay cristianos de otras denominaciones que dicen que, por ejemplo, pintarse, ponerse, pues usar ropa diferente, pantalón y cosas así, que eso es normal, que porque lo de afuera no perjudica, que lo importante es lo que está dentro. Hay gente que, por ejemplo, toma alcohol y dice que eso no es pecado porque lo que entra por la boca no contamina el alma. Entonces, el problema no es lo que entra por la boca, el problema es lo que sale del corazón. Si yo quiero tomarme unas cervezas, ¿de dónde salió el deseo? Salió fue del corazón. Y la Biblia dice que el corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, y eso sí perjudica al hombre. Entonces, cuando hablamos de santidad, la santidad es interna y externamente. Entonces, cuando una persona no es santa por dentro, es una persona que vive llena de odio, de resentimientos, de amarguras, es la persona que no perdona, es la persona que no, o sea, esos son los pecados internos, los pecados que van adentro y entonces no hay santidad adentro. Y también hay que ser santo por fuera. ¿Y cuáles son la santidad externa? Entonces ya tiene que ver con el cabello, ya tiene que ver con el vestido, ya tiene que ver con sus actitudes, de no ir a lugares mundanos y pecaminosos, a moteles, a discotecas, a cosas así. Entonces, cuando hablamos de santidad, la santidad encierra lo interno y lo externo. Lo interno porque adentro es que vive Dios, somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y afuera porque nuestros cuerpos también fueron redimidos. Nuestros cuerpos también son el templo y la morada del Espíritu Santo. Así que cuando hablo de santidad, tengo que hablar de las cosas de adentro. Entonces, tengo que rechazar, sacar de mi corazón
los odios, las venganzas, los rencores, los celos, las críticas destructivas. No, todo eso tengo que sacarlo de adentro para poder ser limpio adentro. Y por fuera tengo que andar con mi ropa limpia y tengo que andar con mi cabello correcto, no peinados terribles, no motilados terribles, no cosas raras, como personas que profesamos cristianismo. Tiene que ser cristiano por dentro y por fuera. Entonces, la santidad incluye ambas cosas, interna y externamente. Amén. O sea que si nosotros puede llegar, podemos llegar a examinarnos y pensar en esto que tendríamos falta de perdón y esas cosas, es una alarma que se enciende, ¿verdad? Que tenemos que ponerle solución. Ya no solo Claro que sí. por eso, porque sin santidad nadie verá al Señor, es parte de como un requisito, ¿verdad? Para poder Lo llegar que a... pasa es que la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Si el pastor enseña la santidad por dentro y por fuera, la iglesia tiene solo un deber, oír la voz del pastor y obedecer. Si la persona no oye, si la persona no obedece, ya la persona está fuera de los parámetros bíblicos. Y ahí sí la persona va a tener problemas serios para la salvación, ¿no? Porque uno como pastor no obliga a la gente, pero uno tiene la responsabilidad de enseñar y la persona tiene que decidir si obedece o no. Si es oveja, oye la voz y obedece. Si no es oveja, no oye la voz y mucho menos va a obedecer. A la persona le toca decidir si va a ser oveja o no va a ser oveja. Tremendo, eso, decisión, es Ajá, ponerte. Uy, no, tremendo, es ajá. bastante importante este detalle, ¿verdad? Porque Sí, lo que sí, hablamos hermano. de nada le sirve a uno mostrar santidad por fuera si por dentro estás mal. Eh, Claro. Es como, hermana, mire, la gente dice, no, hermanos, es que una evangélica, una falda larga no hace una evangélica. Eso es verdad, el hábito no hace el monje. Una persona puede tener un vestido largo y su corazón está lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de rabia, de ira, de celos, entonces no hace nada. ¿No? Una falda larga, un vestido largo no hace una evangélica, pero una evangélica sí hace un vestido largo. Amén, amén. Es el Ya quito contraste. todo. Sí. Ajá, ajá. Es verdad, pastor. Gracias, gracias, pastor. Esta es muy buena respuesta. Pastor, la Biblia dice comer alimento sacrificado a los ídolos. Daniel no quiso contaminarse y prefirió verduras. La pregunta es, ¿qué opina usted la enseñanza sobre el ayuno de Daniel, que es no comer carne, pero sí verduras? ¿Esto es un ayuno? Bueno, algunas iglesias lo hacen. De hecho, por ejemplo, aquí los jóvenes a veces han hecho el ayuno de Daniel por 21 días, ¿no? Donde solamente comen verduras, no comen carne. Yo soy respetuoso porque si los hermanos sacan ese tiempo para orar, para buscar al Señor, y digamos que algunos, por ejemplo, ayunan las redes sociales. Hoy todo el día no voy a ver Facebook, ni voy a ver WhatsApp, ¿no? Otros ayunan, por ejemplo, no voy a ver televisión. Eso yo personalmente lo respeto, pero no lo comparto, ¿no? Para el ayuno bíblico es abstinencia de comida de todo tipo, no solamente carne, sino verduras, ¿no? Porque cuando Jesús ayunó 40 días, dice que no comió pan ni bebió agua. El ayuno de los ninivitas dice que por 3 días no comieron pan ni bebieron agua, ¿no? El ayuno de los profetas y de los patriarcas del Antiguo Testamento era sin comer ni pan ni agua. Entonces, a mí el ayuno que para mí vale es el donde se siente el sacrificio del cuerpo, donde usted tiene que resistir el hambre, resistir la sed. Bueno, digamos que cuando un ayuno es largo, pues usted toma agua para no deshidratarse, ¿no? Entonces un ayuno de 3 días, de una semana, ¿no? Pero que una persona ayune el televisor, que ayune las redes sociales, que ayune la carne y come verduras y come pollo, yo vuelvo y digo, soy respetuoso, pero no lo comparto. Yo nunca voy a hacer un ayuno de verduras. El día que yo ayuno completo, un día completo, 2 días, 3 días, sin comer pan, sin tomar agua, sin comer nada, orar y orar, pero yo no soy ayuno de verduras.
Entonces, son las modas nuevas en las iglesias cristianas, ¿no? Entonces, porque usted no ve eso en la Biblia. Amén, amén. ¿No? Eso iba a decir, que si buscamos el significado de ayuno es abstenerse. Claro, O sea, no, ajá. ese es el verdadero significado, que Es que lo de Daniel no era un ayuno. Lo de Daniel propuso no comer comida sacrificada a ídolos, todas las carnes que ponían en la mesa del rey, ¿no? Solamente verduras. Entonces, pero no era como un ayuno. Él comió todo el tiempo eso allá mientras estuvo en el Palacio Real para no contaminarse. Pero no era un ayuno, era un estilo de vida. amén. Era en relación de que él sabía que era carne sacrificada a ídolos y que esa Claro. carne él no la iba a ingerir porque era Ajá, algo que no ajá. era de Dios. Si hubiese sido otro tipo de carne, de pronto sí hubiera comido, pero por eso es que Claro, claro, se abstuvo, claro porque que sí. para él era pecar contra Dios. Entonces, realmente, sí, como usted dice, hay tanto modernismo ahora, es que hay uno de Sí, televisión, hay uno sí, de sí. Facebook, bueno, la Por verdad, eso la Biblia dice en Proverbios, ¿no? Mirad, no traspases las sendas antiguas que os dejaron vuestros padres. Y Jeremías 6 dice, andad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, es muy triste que en el siglo XXI hay muchas iglesias que se han modernizado y entonces han tergiversado, ¿no? El origen de la vida cristiana. Entonces ya, no, que usted no necesita ser santo, que usted simplemente asistir a una iglesia, no. Las cosas que son de Dios lo que era pecado hace 2000 años todavía es pecado hoy. Lo que había que hacer para ser salvo hace 2000 años todavía hay que hacerlo hoy. hay que permanecer en las sendas antiguas. Sí, eh, que seguir ese camino que se nos ha dejado trazado, ¿verdad? Y la verdad somos bendecidos por ello porque hay un camino que muchos han pagado por ello, un ajá, precio grande, claro que sí. ¿verdad? Con todo lo que estamos hablando, han dejado sus vidas. Y la verdad que agradecemos a todos esos hombres de Dios que han marcado la diferencia, y aún en esos momentos tan difíciles, porque ahora mismo en estos días casi no se escucha de personas que hayan vivido mm, tantas, Ajá, tantos castigos y eso por seguir al Señor. Pastor, la claro. última pregunta es, muchos cristianos, o sea, usted habló de acerca de la idolatría física. Muchos cristianos dejaron los ídolos físicos, pero usted como pastor de muchos años, ¿por qué cree que con qué idolatría batallan los creyentes de hoy en día? Con mucho, semana, porque es que ídolo no es solamente una imagen, ¿no? Ídolo es todo aquello que me roba a mí el tiempo y me roba a mí la adoración para mi Señor. Por ejemplo, un ídolo moderno puede ser el deporte. Una persona, por ejemplo, que se sienta a ver un partido de fútbol y no va al culto porque prefiere el partido de fútbol que el culto, ese es un moderno ídolo, el deporte, ¿no? Por ejemplo, la familia puede ser un ídolo. Hay hermanos, por ejemplo, que ya van de salida para el culto con su Biblia en la mano y llegó un familiar o un vecino o un compañero o un amigo a visitarlo. Ah, no, yo otro día voy al culto. No, porque es que vino fulano de estar a visitarme. Entonces la familia se puede volver un ídolo. Por ejemplo, hay personas, hay hombres que digamos, no, a mí me gusta el evangelio, pero yo no voy porque es que a mi novia no le gusta o a mi esposa no le gusta. O muchachas dicen, no, es que a mi novio no le gusta ir a la iglesia, entonces me da pena, entonces yo por eso no voy. Entonces vuelven a esa persona como un ídolo, prefieren más a esa persona, prefieren más ese deporte, prefieren más a ese amigo que a Dios. Ahí es donde esa persona se vuelve un ídolo, ¿no? Entonces, eso se vuelve un ídolo porque la persona, en el momento en que la persona desplaza a Dios, ¿no? Por ejemplo, el dinero puede ser un ídolo. Cuando una persona trabaja tanto que nunca va a la iglesia porque no tiene tiempo, porque todo el tiempo está trabajando, entonces el empleo se le puede volver un ídolo porque está desplazando a Dios y prefiere el trabajo antes que a Dios. Entonces, esos son los ídolos modernos.
Tremendo, todo aquello que le quita el lugar a Dios, el primer lugar a que Dios. le quita lugar a Dios. Ajá, Y Dios es celoso porque Él dice que Él no dará su gloria a nadie. claro, Y es sí. el mandamiento, el primero, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Ajá. con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, es impresionante y cómo caemos en el juego del enemigo de poner en primer lugar a otros, a algún hijo, puede ser nuestro esposo, puede ser, Ajá. como decía usted, cualquier cosa que le robe ese lugar al Señor es tremendo, pastor. Entonces podría decirse que las personas que no diezman ni ofrendan es porque su dinero es su ídolo. En una manera puede ser, porque una persona que no lo hace sencillamente es porque le da dolor hacerlo. Y esa persona tal vez no le da dolor gastarlo en un viaje, gastarlo en otras cosas, gastarlo en cosas que a veces no son necesarias, ¿no? Entonces no tiene problema en pagar un cine para un teatro, para ir a un cine o ir a una, ¿qué digo yo? A un concierto, puede gastar plata, mucha plata en regalos de Navidad, en el cumpleaños, en una fiesta, en pasear en otros países. Si no le da dolor gastar plata en otras cosas, pero le da dolor dar para la iglesia, dar los diezmos y las ofrendas, significa que esa persona no ama la obra de Dios, no ama a su pastor, por ende es una persona que ha hecho de su dinero un Dios y eso también es muy grave. Ahí es donde la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. El dinero no es pecado. El problema es el amor al dinero. No saber usarlo. Tremendo, pastor, la verdad que es impresionante. Ahora me entra una pregunta al WhatsApp personal. Me dicen si puede explicar el versículo de Primera de Corintios 7:27. Dice así, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. O sea, supongo que es por lo que usted hablaba, ¿no? De cuando el catolicismo, que decían lo del tema de los sacerdotes, de que uno de los requisitos de ellos es no casarse. O sea, ¿qué opina de este No, versículo? no, lo que pasa es que San Pablo está escribiendo, está recibiendo cartas de los hermanos de Corinto. Entonces, hay hermanos que se quieren divorciar, ¿no? Entonces, le están escribiendo cartas a San Pablo a ver, Pablo, ¿usted qué me aconseja? Es que yo me quiero separar por esto y por aquello. Entonces, ahí donde San Pablo dice, si usted se casó, usted tuvo un compromiso con Dios, usted tuvo un pacto con Dios y con ella. Entonces, si está casado, no procure soltarse. Quédese como está, ame su hogar, ame su esposa, ame su familia, ame la vida matrimonial, ¿no? Si estás casado, no trates de soltarse. Si estás soltero, no se case, no trate de, porque la Biblia dice la persona soltera tiene cuidado de cómo agradar a Dios. Ahora, San Pablo está diciendo, hablando de los hogares, dice que cuando una persona se casa, tiene aflicción de la carne, ¿no? Porque es que los matrimonios hay problemas, los matrimonios no es tan fácil sobrellevar un matrimonio. Los matrimonios traen muchos conflictos personales, familiares, económicos. Entonces, San Pablo dice, cuando usted está soltero, usted, no, usted se ahorra todos sus problemas, pero si no tiene don de contención, si va a estar por ahí viviendo una vida desordenada en adulterio o en fornicación, es mejor que se case, es mejor que afronte esos problemas, porque es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, la Biblia dice, si usted es soltero y tiene don de contención, pues no se case, ¿no? Amén, amén. Entonces, pero si es casado, no procure dañar el hogar, permanezca en él. Sí, 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 pastor. La verdad que está bien explicado. Está Ajá. bastante bien explicado. Espero que haya quedado claro para la persona que mandó esa pregunta. Sí. Amén. Ahora, si necesita más ampliación, pues podemos hablar en algún momento. Digamos, ese ya sería pues otro tema, digamos, ¿no? Que pues poco tiene que ver con escatología o nada, ¿no? Sí, igualmente, como decía, la próxima enseñanza se hablará Ajá. un poco de lo que queda, ¿verdad? Y se hablará bastante
de un poquito más extendido, ¿no? Todo esto que Claro. estamos hablando, porque fue un punto que quedó así en Ajá. continuación, que es bastante interesante y es bueno, ¿verdad? Que quede claro. Y Claro que sí. vamos a saludar a algunas personas que son fieles, Ok. que siempre permanecen, se conectan y gracias a todos ustedes este programa es, porque si no, no tendría el porqué. Entonces vamos a saludar. Saludamos a Beatriz, Francisco, Daisy, Fidelia, Evelyn, Ruth, Margarita, Jocelyn, Simon, Vitalia. em, Rita, Giovanni, Santiago, Yanis, Victoria, Elena, Damaris, Dead Or, Amparito, Junior, Alexander, Paula, Guillermo y Yanira. Gracias por estar conectados al pan nuestro de cada día. Gracias por hacer de este programa algo exitoso. Y gracias, Pastor, por habernos acompañado en este día. Sabemos que es un hombre muy ocupado, un hombre de Dios muy ocupado. Y para terminar con el programa, quisiéramos pedirle una poderosa oración para cerrar este programa. Amén. A todos mis hermanos del Pan Nuestro de cada día, la iglesia en Carbonera, allá en Barcelona, al pastor, a usted, hermana Rosy, a todos los hermanos, en perdón, En Martorell, Barcelona. Martorell, Barcelona. Ok, gracias por la corrección. A todos ustedes, mis amados hermanos, aprecio mucho, mis hermanos, que hayan estado ahí conectaditos. Para mí es un honor compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que el Señor nos permita tener un buen fin de semana con nuestras familias. Para usted ya es de noche allá, así que felices sueños para usted y sus familias. Entonces vamos a orar y así quedamos despedidos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos honor, te damos gracias en este día, en esta noche para nuestros hermanos allá en España. Gracias, Señor, por sus bendiciones. Gracias por la palabra que hemos compartido hoy, por cada persona que ha participado con sus preguntas, que ha participado con su atención, con su reverencia a esta enseñanza. Bendiga sus hogares, bendiga sus familias, bendiga su vida laboral, su vida económica, su vida espiritual, su vida emocional. Bendiga la iglesia, Señor, allá en Barcelona. Bendiga la familia pastoral, los líderes, cada uno de los amigos, Señor, que están deseando ingresar al Evangelio, que están deseosos de dar ese paso, de bautizarse, de entregar sus vidas a ti. Glorifícate en la vida de esta iglesia, Señor, que ministra a nuestro hermano Mendoza y su familia. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Bendícelos, denos un buen fin de semana. Señor, agárranos con su poderosa mano y permítanos, Señor, seguir adelante y ser fieles hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús, declaramos bendición, declaramos victoria para todos nuestros hermanos, para los líderes y, lógicamente, para la familia pastoral. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Recordamos que estamos cerca de cumplir los 100 programas para aquellos amigos que quieran acudir, pueden escribirnos a nuestro Messenger y los hermanos de Monte de Sion pueden inscribirse con la secretaria de la iglesia, nuestra hermana Fidelia Guillén. Gracias por estar con nosotros, pastor. No se vaya, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Amén. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder.